Descartes es de esos tipos que te hacen explotar la cabeza pensando. Hay un diálogo suyo que voy a contarte ahora. Él llega de la nada y te dice, ¿cómo sabes que tú existes? ¿Cómo que cómo sé que existo? Estoy aquí, existo, es obvio. ¿Obvio? Nada es obvio para Descartes. Pues sé que existo porque estoy viendo, respirando, siento las cosas. Ah, pero en un sueño también ves, respiras, sientes las cosas. Entonces, si no puedo decir que algo existe solo porque lo veo y lo siento, ¿cómo puedo probar que algo realmente existe? Es ahí donde quiero llegar. No puedes probar que nada existe. Ni siquiera puedes probar que tú existes. La única cosa que puedo probar que existe es mi duda, ya que estoy dudando. ¿A dónde quieres llegar con esto? Si estoy dudando, entonces estoy pensando. Así que, abre comillas, si pienso, luego existo. Esa fue solo una de las muchas ideas brillantes de Descartes. No solo revolucionó la filosofía, sino que también influyó profundamente en la ciencia moderna. Hoy vamos a conocer a uno de los más grandes pensadores de la historia y descubrir cómo sus ideas continúan moldeando el mundo. Hoy vamos a explorar la vida y el legado de René Descartes. Para entender la filosofía de Descartes, es necesario conocer el contexto en el que vivió. A finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, el mundo era un caos, ya que todo lo que se creía como cierto y seguro empezaba a desmoronarse. René Descartes nació en Francia en 1596 y falleció en 1650. Él es el hombre detrás del pensamiento cartesiano, que, como el nombre sugiere, proviene del propio Descartes. Es considerado el padre de la filosofía moderna y del racionalismo, y escribió obras importantes como Discurso del método, un tratado filosófico y matemático que es un verdadero hito. Descartes estudió Derecho y tuvo una formación escolástica. ¿Pero qué significa esto? La formación escolástica era un tipo de educación muy popular en la Edad Media, centrada en la teología y la filosofía basadas en las ideas de Aristóteles. Básicamente, los estudiosos intentaban entender y explicar la fe utilizando la lógica y la razón. Sin embargo, Descartes pronto se dio cuenta de que este enfoque no era suficiente. Creía que solo las matemáticas podían demostrar lo que realmente era digno de credibilidad. En 1618 comenzó a estudiar matemáticas a fondo y a los 22 años ya estaba formulando su geometría analítica y su método de razonamiento correcto. Rompió con el pensamiento aristotélico, que era muy venerado en las universidades de la época. Aristóteles, ese famoso filósofo griego que todos admiraban, había dominado el pensamiento académico durante siglos. Pero Descartes quería algo nuevo y propuso una ciencia que fuera unitaria y universal, sentando las bases del método científico moderno. Descartes vivió en una época llena de debates acalorados sobre cómo realmente conocemos el mundo. Por un lado estaba el racionalismo, que básicamente decía, la razón es todo. Pensar y usar la lógica son los caminos para entender el universo. Por otro lado estaba el empirismo, que respondía, nada de eso. La experiencia, lo que vemos, oímos, tocamos y sentimos, es lo que nos da el verdadero conocimiento. Para entenderlo mejor, imagina la Edad Media como un periodo en el que todos creían que todo conocimiento venía de Dios. A esto lo llamamos teocentrismo. Pero, cuando llegamos a la modernidad, los renacentistas comenzaron a cambiar las cosas. Trajeron el humanismo, que colocaba al ser humano en el centro del escenario. En lugar de mirar solo al cielo en busca de respuestas, empezaron a valorar la capacidad humana de crear y transformar el mundo que les rodeaba. En la Edad Media, el conocimiento estaba dictado por la fe, la tradición y la autoridad de la Iglesia. Pero con la llegada de la modernidad, las personas comenzaron a valorar la razón, la observación y la experiencia. Esta nueva forma de pensar llevó a cuestionar las antiguas fuentes de conocimiento. Y es ahí donde entra Descartes. Él quería algo más sólido y confiable. Entonces propuso a la academia un nuevo método para alcanzar el conocimiento, basado en la duda metódica. Creía que, para encontrar la verdad, era necesario dudar de todo lo que no pudiera ser comprobado con absoluta certeza. De ahí surgieron sus mayores contribuciones, cambiando para siempre el rumbo de la filosofía y de la ciencia.
René Descartes se dio cuenta de que los conocimientos matemáticos siempre eran seguros y fiables. Por ejemplo, 2 más 2 siempre será igual a 4. Sin embargo, los conocimientos en filosofía y ciencias no siempre eran tan seguros, ya que constantemente surgían nuevas ideas y teorías que refutaban o reemplazaban a las anteriores. Entonces, Descartes pensó, ¿por qué no usar las matemáticas para obtener conocimientos seguros en cualquier área? Así fue como desarrolló el método cartesiano, que consta de 4 pasos principales. El primer paso es el de la evidencia. Básicamente, se trata de observar cuidadosamente lo que vamos a estudiar. Ya sea una información, una noticia o un problema, la cuestión es, no podemos aceptar algo como verdadero o falso sin antes conocerlo a fondo. Es como decir, no juzgues un libro por su portada. Tenemos que mirar más de cerca y con detenimiento. El segundo paso es el del análisis. Descartes sugiere dividir la información en partes más pequeñas y estudiar cada una por separado. En lugar de intentar entenderlo todo de una vez, descomponemos lo complejo en elementos más simples. Por ejemplo, si tienes un rompecabezas, es más fácil resolverlo pieza por pieza que intentar encajar todo de una sola vez. Descartes creía que, al dividir un problema, se volvía más fácil de resolver. El tercer paso es el de la síntesis. Después de dividir la información, es el momento de juntarla de nuevo de una manera ordenada, según su dificultad o complejidad. Empezamos resolviendo las cuestiones más sencillas y luego pasamos a las más complicadas. Piensa en esto como construir una casa. Primero colocamos los ladrillos básicos y después nos ocupamos de las partes más complejas, como la decoración. Finalmente, el cuarto paso es la enumeración. Aquí es fundamental revisar y asegurarse de que no se ha olvidado nada. Debemos hacer un repaso general y completo para certificar que todas las partes están conectadas y que todas las etapas se han seguido correctamente. Es como hacer una revisión final antes de entregar un trabajo importante. Queremos asegurarnos de que todo esté en su lugar y que nada se haya pasado por alto. Después de elaborar estos 4 pasos, Descartes comenzó a preguntarse en qué podía realmente confiar para alcanzar el conocimiento verdadero. Se planteó la pregunta, ¿existe una verdad tan evidente que no pueda ser cuestionada? Para responder a esta pregunta, utilizó un método llamado duda hiperbólica, en el cual dudaba de todo para llegar a la verdad, suspendiendo el juicio y no tomando nada como verdadero o falso sin antes analizar todos los argumentos posibles. Primero, Descartes dudó de los sentidos. Argumentó que no podemos confiar plenamente en nuestros sentidos: tacto, vista, olfato, gusto y oído, porque nos engañan. Por ejemplo, si miras la luna a simple vista, parece muy pequeña, pero sabemos que es mucho más grande. Otro ejemplo es cuando colocas un lápiz en un vaso de agua y parece que está roto, debido al efecto de la refracción. Estos ejemplos muestran que los sentidos pueden engañarnos sobre lo que es verdadero. Después, Descartes planteó la hipótesis de que toda nuestra realidad podría ser un sueño. ¿Y si todo lo que experimentamos no es más que un sueño? No hay forma de probar que estamos realmente despiertos o que no estamos soñando en este preciso momento. Este argumento muestra lo difícil que es confiar plenamente en nuestra percepción de la realidad. Para llevar la duda al extremo, Descartes propuso el argumento del genio maligno. Imagina una entidad extremadamente poderosa y maligna que nos engaña constantemente, haciéndonos creer en una realidad falsa. ¿Y si todas nuestras creencias, incluso las matemáticas, fueran manipuladas por este genio? Esto pone en duda incluso los conocimientos que consideramos más seguros. A partir de estas dudas, Descartes llegó a su famosa conclusión: pienso, luego existo. Cogito ergo sum en latín. Se dio cuenta de que la duda es una forma de pensamiento, y el pensamiento solo existe en nuestra mente. Si dudo, estoy pensando. Si estoy pensando, entonces tengo una mente. Por lo tanto, si pienso, existo. O al menos mi mente existe. Podemos dudar de todo, excepto de nuestra capacidad de pensar. ¿Esta capacidad de dudar? Entonces, prueba que existimos. El método cartesiano es una de las bases históricas del método científico. Descartes enfatizaba la importancia de la razón y la lógica por encima de los sentidos.
creía que la racionalidad era la clave para alcanzar un conocimiento seguro y verdadero. Descartes sospechaba que muchos de los conocimientos enseñados en las universidades y tradiciones podían estar equivocados, porque las personas no verificaban sus fundamentos. Su enfoque sistemático y crítico ayudó a moldear no solo la filosofía, sino también el progreso de la ciencia. Aunque sus contribuciones fueron revolucionarias, no todas sus ideas fueron aceptadas. Una de las mayores críticas a su trabajo es su intento de demostrar la existencia de Dios. Descartes argumentó que la idea de perfección e infinito en nuestras mentes debía provenir de un ser perfecto e infinito, es decir, Dios. Pensaba que, como somos imperfectos, no podríamos tener esas ideas por nosotros mismos. Para él, la existencia de Dios era la única explicación. Sin embargo, muchos filósofos consideran que esta prueba no es convincente. Argumentan que solo porque tengamos la idea de perfección en nuestra cabeza, no significa que algo perfecto realmente exista. Es como imaginar a un superhéroe perfecto. El hecho de que podamos pensarlo no implica que exista en realidad. Esta falla muestra que, en su búsqueda de una base segura para sus ideas, Descartes a veces forzaba sus conclusiones. A pesar de estas críticas, las contribuciones de Descartes a la filosofía y a la ciencia son innegables. Nos enseñó la importancia de cuestionar, analizar y buscar la verdad con rigor. Y, aunque sus conclusiones no siempre fueran perfectas, el método cartesiano sigue siendo una herramienta poderosa para el pensamiento crítico, incluso usándose para cuestionar sus propios argumentos. Desde cuestionar la propia existencia hasta formular un método que se convirtió en la columna vertebral del pensamiento científico moderno, Descartes revolucionó completamente la forma en que vemos el mundo. Nos enseñó a dudar, a cuestionar y a buscar la verdad con un rigor sin precedentes. En la parte final de su historia, siento que Descartes experimentó el existencialismo de una manera única, como si jugara una partida de ajedrez contra su propio subconsciente y de alguna manera hiciera trampa. Libró una profunda batalla interna, intentando desvelar las verdades más fundamentales. En algunos momentos, al enfrentarse a la posibilidad de una incertidumbre total, prefirió hacer trampa antes que dejarse vencer. Un ejemplo de esto es su intento de demostrar la existencia de Dios, que muchos consideran un esfuerzo forzado para asegurar un terreno sólido para su sistema filosófico. Aún así, las fallas de Descartes no disminuyen sus contribuciones. Nos muestran que incluso los más grandes pensadores tienen sus puntos débiles y que la filosofía es una búsqueda continua de la verdad, llena de preguntas que a menudo no tienen respuestas definitivas. Su enfoque metódico y crítico ayudó a moldear tanto la filosofía como la ciencia, alentándonos a cuestionar las certezas antiguas y a construir un conocimiento más sólido y confiable. Nos enseñó que, al cuestionar y analizar cuidadosamente nuestras creencias, podemos alcanzar una comprensión más profunda del mundo y de nosotros mismos. Al insistir en que debemos dudar de todo lo que no puede ser probado con absoluta certeza, nos abrió los ojos a la importancia de la razón y la lógica. Hoy, en un mundo inundado de información y desinformación, la lección de Descartes es más relevante que nunca. Necesitamos aplicar su método de duda metódica para navegar por el mar de datos que nos rodea, buscando siempre la verdad y la claridad. René Descartes nos dejó un legado inestimable, y sus ideas siguen influyendo en nuestra manera de pensar y comprender el mundo. Para concluir, dejemos que el propio Descartes tenga la última palabra. Vivir sin filosofar es, propiamente, tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás. Que podamos seguir su consejo y continuar buscando la verdad con una mente abierta y crítica. Si te ha gustado este contenido, suscríbete al canal y déjanos. Recuerda, el conocimiento es la verdadera libertad. Suscríbete al canal. Cuenta conmigo y sigue al Conejo Blanco.